está en un escenario que tiene como real objetivo la integración. Y es una integración natural. La alfombra de esa área, estamos de los imperios portugués y español. Y por eso fue camino de entrada y también fue la sede del primer complejo agroindustrial de toda esta región, conducido por los jesuitas. Pero nunca hemos logrado, en los años sucesivos, que fuera el río Uruguay conocido en su completa extensión. Cada uno lo hemos conocido más o menos bien cuando nos interesaba. Es decir, los uruguayos hasta el Guaraín, los argentinos hasta el Iguazú. Pero todos no sabemos cómo es todo el río, cómo es toda la cuenca y cuántas sorpresas nos deja para posibilidades del futuro. El río Uruguay es un río netamente atlántico, nace a 150 kilómetros de la costa atlántica, en la confluencia de dos pequeños arroyos que son el Canoas y el Pelotas, unos pequeños, en un lugar muy alto, 2050 metros de altura, en el macizo central brasilero, en lo que es la cuchilla de la costa, en esta zona muy alta, que tiene un aporte pluvial muy importante y tiene una franca caída hacia el sur-oeste, y se divide, como todos los ríos, en superior, medio e inferior. El río Uruguay superior va desde su nacimiento, acá la confluencia del Canoas del Pelota, un lugar muy alto, hasta la confluencia del Pequiriguazú, donde empieza a ser la frontera entre Brasil y Argentina. De ahí hasta Salto Grande, es el Uruguay medio, que sigue manteniendo el fondo muy duro, basáltico, que ya empieza a disminuir hacia lo que es el Bajo Uruguay, que es directamente la llanura pampeana. Es decir, que es un río con una fuerte componente de altura y de sólido suelo, y va dulcificando esas características hasta que llega a la parte del Bajo Uruguay, donde es un río de llanura, donde no hay pendiente, donde no hay ningún problema para la navegación, que como vamos a ver afuera, va todas las características que nos van a determinar las posibilidades de navegación en tres sectores. Los que tenemos acá enmarcados son las zonas que tienen influencia del río Uruguay, es decir, donde las producciones y toda la actividad social y económica está influida por el río Uruguay como vector de lo que sea. No nos olvidemos que abajo de todo eso está el acuífero Guaraní, que ya de por sí es un potencial hídrico de los mayores del mundo y por lo tanto de mayor importancia. Estas condiciones que acabamos de describir le hacen al río Uruguay, si lo dividimos en los tres sectores y analizamos el recorrido en el sector superior, es desde la naciente hasta la desembocadura del Pequiriguazú. Esos son 680 kilómetros. El total del río Uruguay son 1800 kilómetros. Desde la desembocadura en Punta Gorda hasta el inicio, como hemos dicho, el Canoas hacia el Pelota. La altura de salida está en 1822 metros. Termina, donde desemboca el Pequiriguazú, a 100 metros. Es decir, que este tramo de 680 kilómetros baja 1700 metros. Como ven, es una pendiente enorme. Eso hace que, debido a su fondo, que es de basalto, de duro basalto, el macizo central brasileño, tiene una pendiente muy alta. Como veíamos, en 680 kilómetros baja 1700 metros. Una pendiente muy alta. Eso hace, como el suelo es muy duro, el curso es muy sinuoso, va encontrando las distintas alturas, no va erosionando, no hay islas, no hay arrastre, hay solamente
un curso muy sinuoso. El ancho es escaso porque el aporte hídrico se va juntando, pero nace siendo poco. El canal no existe en ese caso. Por lo tanto, la navegación en este sector, en el sector superior, es imposible. Esta zona tiene un aporte de 1854 milímetros cúbicos de lluvia anuales. En el otro extremo, en el inferior, que es desde Salto Grande a Punta Gorda, son 330 kilómetros, se sale de una altura de 5 metros a el nivel del mar. Por lo tanto, aquí ya no hay basalto, hay arena y pedregullo, no hay pendiente, el fondo de arena pedregullo ya no es el duro basalto, la pendiente es muy baja, de 0,04, el curso es bastante recto, el ancho es bastante amplio, va creciendo, y entonces la navegación pasa a ser permanente. Es decir, el río Uruguay inferior siempre fue navegable y tiene un aporte de lluvia de 1274 milímetros. Entonces nos queda el medio, donde todas aquellas condiciones que tiene el superior se van siendo más suaves. En principio, la pendiente del Periguazú a Salto Grande, que es una distancia de 824 metros, sale de los 100 metros que tenía a 5 metros. Por lo tanto, sigue siendo basalto, pero no plenamente basáltico. Empiezan a haber el curso, ondulaciones en el curso, empiezan a haber pequeños lugares donde hay arena, donde hay pedregullo y consecuentemente hay arrastres. Se pueden empezar a formar pequeñas islas o pequeños montículos. El ancho va siendo creciente, sigue sin haber canal, pero ahora sí ya hay posibilidad de navegar transversalmente, es decir, de una orilla hacia la otra. De la imposibilidad total pasamos a la posible navegación transversal. Y como ya hemos visto, la última en el espacio inferior, en el sector inferior, la navegación es absolutamente posible. Por lo tanto, esto pasó de un río de altura a un río de llanura. Y esta navegación, que es permanente, la única condición que tiene, que la limita, es el calado de los buques. No hay corrientes de marea, no hay amplitudes de marea, no hay obstáculos volcánicos, solo y esto responde al gran problema que tenemos siempre en la búsqueda del dragado, de esas cosas, para tener navegación en el río Uruguay inferior. El comercio internacional, como mencionaba Diego, está obviamente relacionado a todas estas cosas, ¿sí? Porque no todos aspiraríamos que haya navegación, pero hay que saber para qué, tenemos qué puede haber. Entonces, el comercio internacional en el mundo de hoy trabaja con solo dos grandes tipos de cargas, que son la carga general y la carga de granel. La carga general está dividida en dos subgrupos, que es la suelta o la unitizada. Las características de la carga granel suelta es que son heterogéneas, tienen facilidad de deterioro, es decir, para transportarla requiere determinadas condiciones, y son irregulares. El subgrupo carga general unitizada, que son los pallets y ahora los contenedores, son cargas que tienen gran valor agregado, son elementos que valen mucho y consolidan elementos. El otro gran grupo, las cargas de granel, que es el que estamos más acostumbrados a ver porque incluye todos los combustibles, por ejemplo, las condiciones que tienen son bajo valor agregado, es decir, se transporta cosas que tienen poco valor, son inertes o de baja degradación, es decir, que no hay que tener grandes condiciones para transportarlos, de temperatura, de contenerlos, etc. Y generalmente son grandes volúmenes, para que la ecuación económica de transportar cosas de poco valor se superen con el mucho volumen de lo que se transporta. Esta zona donde estamos nosotros, en la que estamos hablando sobre el río Uruguay, las producciones son fundamentalmente de graneles. Porque en graneles se llevan todos los productos cerealeros, toda la enorme, 80 millones de toneladas que tiene Argentina y su Mesopotamia, salen todos en forma de graneles.
Pero también es cierto que la aspiración de toda la zona sería que cada vez podamos producir cosas con mayor valor agregado. Quiere decir que los sistemas de transporte tienen que tener en cuenta la realidad actual, pero obviamente la esperada realidad futura. Es decir, que aquellas cosas que eran los commodities de bajo valor unitario pasen a ser elementos con valor agregado. El transporte marítimo para todas estas cargas tiene una respuesta muy clara y muy terminante en el mundo de hoy y que aparentemente va a ser difícil que se cambie, y es que se trabaja en dos polos, que son la terminal marítima o la zona de transferencia. Las terminales marítimas es lo que antes llamaban los puertos, son simplemente los puertos. Lo que pasa es que ahora todos los puertos se han especializado. En un mismo puerto pueden haber varias terminales de distintas cosas. Puerto Montevideo tiene una terminal de contenedores, una terminal frigorífica, una terminal petrolera, y tiene la única capacidad en el cono sur de trasladar ganado en pie, por ejemplo, que si son especializaciones del puerto. Esas son las terminales. Pero para cumplir con estas cuestiones que hemos visto, como son las cargas, cada vez los barcos han tenido que ser más grandes para transportar más cosas en un solo viaje, ¿verdad? Así que los costos fijos sean menores, llevando mayor cantidad de carga. Entonces, al agrandarse los barcos, empiezan a tener dificultades por su calado a llegar a los lugares de consumo, a los lugares a donde se va a utilizar la carga que tiene o donde se generó la que sale, ¿verdad? Entonces vienen las zonas de transferencia, que son lugares a donde el buque llega, donde a su calado se lo permite, entonces fracciona su carga a través de cualquier elemento, de manera que pueda perder calado y pueda o irse más adentro o esperar en ese lugar y llenarse en las operaciones que se llama alijo o complemento de carga, es decir, que le sacan la carga que lleva para que el buque pueda ir más adelante o simplemente saca toda su carga y espera volverse a cargar. Cuando la relación entre terminales y terminales o terminales y zona de transferencia incluyen un buque, porque la relación puede ser ductos, camión, tren, barco, puede ser múltiples formas de transporte. Pero cuando es un barco, se dice que ese barco hace un tráfico feeder, un tráfico que alimenta, del verbo to feed, alimentar, alimenta de carga, es un barco que cala menos, por lo tanto va más lejos y va cargando o descargando un buque que su calado le impide llegar ahí. La relación esta de terminal, zona de transferencia o zona de transferencia entre zona de transferencia puede ser cumplida por buques que en ese caso se llaman feeder y que están cumpliendo muy parecido, no es lo mismo, pero muy parecido al viejo cabotaje que nosotros recordábamos, que era aquello, cabotaje era porque iban de cabo a cabo, es decir, que eran de cortas distancias. Esto que es una cosa que parecería un poco importante, pero realmente es la síntesis histórica. El río sigue siendo el mismo. Los que no son más los mismos son los barcos. Ya no existe más el barco que de Paysandú llevaba cueros a Nueva Orleans. Eso es lo que no existe. El río sigue siendo el mismo. Pero entonces pretenderle que ahora lleguen calados por encima de lo que pueden es lo que trae la problemática que después se convierte en una respuesta comercial en el caso del río Uruguay. Ahí está, no la causa, sino la razón final por la cual se ha perdido la navegación en el río Uruguay, porque se pretende que lleguen barcos que ya no hay. Las soluciones del futuro son hacer que ese calado no sea el obstáculo, y la única respuesta es las barcazas, donde son barcos que tienen buena capacidad de carga, llevados varios con el mismo calado, entonces pueden complementar la carga. Esto lo vamos a ver cuando veamos directamente la parte.